Pero antes de trabajar, antes de empezar con el material, todavía tenemos que hacer otra cosa más. Lo primero que necesitamos es una escena. Y esa escena tiene que tener un entorno, porque cualquier material que hagamos va a tener algo de reflexión. Esa escena tiene que tener, por tanto, un entorno para reflejar y una iluminación. Como esta es nuestra referencia, nuestra imagen de referencia, tenemos que intentar crear una escena lo más parecida posible a esta que vemos aquí. Para eso, pues podemos utilizar una imagen HDR que nos dé un fondo parecido a este. Vamos a HDR Labs. Aquí tenemos bastantes imágenes HDR y seguro que alguna puede encajar. Smart IBL, Smart IBL Archive. Entre estas imágenes HDR tenemos que encontrar una que nos encaje con este fondo, que sea parecida a ese fondo. Podría ser esta, que es un fondo industrial. Esta también podría ser una opción. Esta otra. Y yo creo que una de esas dos. Vamos a ver. Esta tiene ventanas y es un interior, pero tiene ventanas al exterior. Y aquí en nuestra imagen de referencia podemos ver que aquí se están reflejando ventanas. También es un interior. O sea que podría ser esta, porque esta de aquí es un interior que se parece quizá un poco más a lo que vemos aquí en el fondo, este techo, pero al mismo tiempo no veo, no veo ventanas al exterior. Es como todo interior. Por lo tanto, yo creo que esta puede ser una buena solución. Old Industrial Hall. La descargamos. La tenemos aquí. Voy a descomprimirla. Y serían estas imágenes. Tenemos un HDR y un EXR. Voy a renombrarlos porque no están nombrados aquí. Old Industrial Hall. Y el EXR aquí. Lo mismo. Old Industrial Hall. Y copio las dos a la carpeta del Project Folder. Está en IM Project 3D Max, sin assets, images. Aquí las tendríamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la escena. Para preparar la escena, pues simplemente vamos a utilizar una luz de Arnold, Skydome. La luz Skydome tendrá que ser, el formato es lat long, latitud longitud, y habrá que cargarla en texture. Aquí en no map podríamos cargarla directamente, o bien podemos hacerlo
en el Slate Material Editor. Vamos a la carpeta, Images, All Industrial Hall. Aquí. En este caso no voy a utilizar la imagen desenfocada, que si recordáis terminaba en ENV. Vamos a utilizar directamente la imagen de alta resolución para ver los reflejos y para obtener la iluminación, porque no es algo que vayamos a... el objetivo no es hacer el render, no es tener un render de producción, sino simplemente crear el material. Por lo tanto, con esto será suficiente. Aquí la tenemos en bitmap, pero hay que mapearla en la escena. Para mapearla, para que envuelva la escena, tenemos que hacer doble clic en el nodo bitmap, Environ, Screen, y en lugar de, o sea, el mapping tiene que ser Spherical Environment. Ya tenemos la imagen esférica envolviendo la escena. Si necesitamos alguna luz, ahora importaremos la armadura, y si necesitásemos alguna luz más, pues podríamos crearla. Esta escena nos va a dar el entorno para que la armadura refleje y la iluminación. Voy a importar la armadura desde alguna otra escena. Y tengo que importar el personaje, estos 4. Aquí lo tenemos. Para empezar, vamos a hacer sencillamente, vamos a aplicarle a todo un material, Standard Surface. A todos los objetos. Voy a dejar la reflexión a 1, el especular a 1, y voy a bajar el color, en lugar de un blanco 100%, lo voy a poner a 50%, y vamos a echar un primer vistazo para asegurarnos de que es correcto todo. Bueno, claro, necesitamos crear una cámara. Physical Camera. Así, cambio la vista perspectiva por la vista de cámara. Tendríamos esta cámara. Podríamos incluso adoptar el ángulo de cámara, un ángulo de cámara parecido al que tenemos en la referencia. Sería también lo más interesante. Podría ser pues por ahí más o menos, que se vea la parte de los hombros, aunque no es exactamente igual porque aquí estamos mirando hacia abajo y en la referencia lo que hace es mirar hacia arriba. Sería más bien así. Nos interesa ver los hombros, y en este personaje los hombros, para poder ver los hombros tenemos que subir la cámara un poco. Sería más o menos por ahí. Podemos cambiar la resolución de lo que vamos a ver. Vamos a hacerla más vertical como en nuestra referencia. Para hacer eso tenemos que ir a Render Setup, y aquí en Output Size podemos cambiar, bueno, para ver exactamente este Output Size, estas proporciones 640 por 480, tendríamos que activar Show Safe Frames, Shift F. Y ahora podemos ver exactamente las proporciones que vamos a sacar en nuestro render o en el Active Shade. Que sería esto de aquí. Sería este Active Shade. Para cambiar esto y hacerlo más vertical, podemos cambiar aquí y poner 480 por 640, por ejemplo. Y ahora tenemos
más vertical, más parecido a la referencia. Después de este cambio vamos a la cámara y también podemos poner una lente un poco menos, que deforme un poco menos al acercarnos, por ejemplo un 80, así se parece un poco más. Con esto tendríamos la cámara. Ahora tenemos que ajustar la exposición de la cámara con respecto a la luz que hemos creado. Bueno, todavía no hemos creado la luz. Arnold Light, Skydome, la tengo preparada pero no la he creado. Vamos a crearla aquí y vamos a cargar el bitmap en texture. Este bitmap HDR lo cargamos aquí en la luz, Skydome, le ponemos exposición 1, intensidad 1, exposición 1. Y con eso ya podemos hacer nuestra primera prueba. Aquí está. Si nos interesa podemos decirle que nos muestre el fondo. En esta luz, Light Shape Visible. Podemos decirle que nos muestre el fondo o que no lo muestre, porque quizá al igual nos distrae un poco. De momento lo desactivamos y luego si lo necesitamos lo podemos activar. Vamos a ajustar la exposición de la cámara. Tengo que seleccionar la cámara, claro. Bueno, antes de seleccionar la cámara vamos a bloquear esta vista para que solamente aparezca la vista cámara en Active Shade. Vamos a Render Setup y con la vista de cámara seleccionada, Quad 4 Physical Camera 001, pulsamos este botoncito para bloquear. Ahora que está bloqueada, podemos ir a cualquier vista y no nos va a cambiar. Selecciono la cámara y vamos a ajustar la exposición. Lo podemos hacer en modo target. Esto quizás sea demasiado oscuro. Puede que 7 o 7.5. 7. Vamos a dejarlo de momento en 7. Y ahora podemos ver el resultado que obtenemos. Vamos a ver los reflejos que obtenemos en la armadura. Podemos ir al editor de materiales y poner Metalness a 1, sencillamente para ver más reflexión. Y aquí podemos ver y comparar con la referencia. Vale, vamos a acercarnos un poco más. Y vamos a comparar los dos hombros. Aquí vemos que quizá este roughness quizá sea un poco menos desenfocado. Vamos al editor de materiales. Con el material estándar Surface seleccionado. Y en Specular Roughness, si ponemos 0 tenemos una reflexión perfectamente nítida. Pero eso no es lo que buscamos. 0.1. Esto ya se parece un poco más. 0.2 es demasiado desenfocado. Puede estar entre 0.1 y 0.2. 0.16. Vale, esto ya se parece más. Otra cosa que podemos hacer es hacer que gire el entorno, es decir, rotar la imagen HDR para obtener un reflejo más parecido a lo que vemos aquí.
Podemos hacer algunas pruebas rotando la fuente de luz y ver si podemos obtener algo un poco más parecido. A ver, quizá aquí podríamos... Estamos en menos 160. Vamos a hacerlo numéricamente. Por ejemplo, de 45 en 45. 90. 135. 180. 225. Yo creo que 180. Aquí podemos ver este reflejo de la ventana que podríamos comparar con este, por ejemplo. Vamos a ver el resto. Aquí también tenemos un reflejo que podríamos comparar con este. Y si necesitamos alguna luz más, pues siempre podemos crearla. También tenemos aquí este recorte que podemos ver aquí y aquí. Por lo tanto, esta podría ser una buena orientación de este HDR. Con esto tendríamos la escena. Voy a salvar. Iron Man, guión bajo. Material de la armadura. 001.